de este día. Hoy vamos a ver la segunda parte de este mensaje que hemos titulado Los 10 principios olvidados. O en la versión larga sería Los 10 principios y verdades que los cristianos de hace siglo atesoraban y la iglesia de hoy ha olvidado. Cuando estaba haciendo este mensaje, vimos los primeros 3 puntos, son 10 puntos. El primero es la profundidad de la devoción personal, el segundo, el temor de Dios como fundamento en la vida, el tercero es la importancia del silencio y la meditación. Hoy vamos a ver el cuarto principio, ¿sí? Pero antes de eso yo quiero decirte que los cristianos de antes no creían solamente en estos principios como algo importante porque sí. Había una razón de peso. Ellos creían en estos principios por 2 razones en especial. Una, creían que practicando estos principios, que viviendo estos principios, ellos podrían ser cada vez más parecidos a Jesús. Había una búsqueda personal de ser como Cristo. Hay un libro muy bueno que se llama La imitación de Cristo, que creo que es del año 1400 o 1300, si no me equivoco, yo lo había mencionado, que justamente habla de ese deseo del corazón, del verdadero creyente, de ser como Jesucristo. Pero la segunda razón es la que yo creo que te va a interesar o que te va a impactar más. Ellos creían que viviendo estos principios, uno podría caminar en poder, ¿sí? Uno podría acceder a otro nivel de poder espiritual. Yo creo que todos de manera inconsciente creemos o entendemos que entre más espiritual seamos, pues más llenos vamos a ser del Espíritu Santo. Al ser más llenos del Espíritu Santo, por ende, vamos a tener más poder, ¿sí? Y la manera de poder acceder a ese poder espiritual es a través de estos principios, viviendo estos 10 principios. Y por eso es que yo lo consideré importante para compartirlo contigo hoy. ¿Por qué? Hoy nos topamos con muchos cristianos que no tienen poder en su vida. Cuando yo hablo de poder, no hablo de, no sé, de algo para ser visto, ¿sí? O la clásica, ¿no? El predicador que sopla y se caen o mueve, tira el saco y otros caen por allá. Está bien. Pero el verdadero poder tiene que servirnos en nuestras vidas. O sea, tiene que ser algo práctico, no para un show de iglesia. El verdadero poder tiene que servirnos allá afuera, porque de nada sirve nosotros acceder a un poder sensacional, nos caemos, sentimos escalofríos, entonces está bien. Pero allá afuera nosotros tenemos que enfrentarnos al enemigo. Allá afuera vos vas a encontrarte con gente que está sumergida en las drogas, con gente que está sumergida en los vicios, con gente que vive atada o en una prisión, en la depresión o en una enfermedad. ¿Cómo tú le vas a poder ayudar a menos que tú tengas poder? ¿Poder para qué? Mira, cuando la Biblia dice, y Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes, ¿sí? Volvió con el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia, cuando él fue al desierto. Después de ser tentado, dice, volvió con el poder del Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, abriendo vista a los ciegos. O sea, el poder tiene que poder, valga la redundancia, verse y palparse en nuestras vidas. Ahora, no solamente para otros, yo necesito poder para mi vida. Hay gente que dice, yo he orado, he leído libros,
y no puedo vencer este mal hábito, este vicio, este pecado. ¿Sabes la gente que me ha venido así, jóvenes, adultos, hasta gente mayor? No pueden vencer. Entonces, necesitamos poder para vencer aquello que no podemos vencer. Necesitamos poder para derrotar a nuestros propios demonios y a nuestros propios enemigos. Si no, no podemos dar vuelta a la página si seguimos atados a una enfermedad o a la depresión o a la soledad o a los vicios o a los pecados. No podemos pasar a otro nivel porque estamos peleando todavía con lo mismo y no vencemos. ¿Y sabes quién es el que está más contento con eso, no? Satanás, porque nos tiene dando vueltas en círculos. Nos tiene peleando todo el tiempo con los mismos malos hábitos, con los mismos problemas, con las mismas debilidades. ¿Cuándo vamos a llegar a ser como Cristo? Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. Mayores obras que Jesús, eso es lo que se espera de nosotros. Pero si yo estoy peleando todo el tiempo con mi mismo pecadito, con mi mismo demonio que me viene a atormentar todos los días, yo tengo que poder vencer eso. Y para vencerlo, ¿qué necesito? Poder. Entonces, estos 10 principios, los cristianos de antes creían que estos 10 principios te iban a dar algo, acceso a ese poder, al poder para vencer, el poder para hacer lo que antes no podías hacer. Si pongo a bajar un chiquitín el volumen, tengo un poquito fuerte. Entonces vamos al cuarto principio. Perdón, al quinto. Les mencioné el cuarto, sí, ¿no? Vimos 4 al inicio, hoy vamos a ver el quinto. La humildad como virtud suprema. Si yo te preguntara sobre Jesús, ¿qué es la virtud que más admiras de Él? Algunos dirían su poder, ¿no? Su unción, su elocuencia para hablar. Algunos dirían Jesús los tenía bien puestos, los pantalones, para desafiar al establishment, para desafiar a la religión de esa época, para desafiar a Roma. Jesús desafió todo lo que estaba en ese momento establecido para traer algo nuevo. Cada uno podría decir una virtud de Él, pero hay una que Él eligió de sí mismo. De todas las virtudes, Jesús era sabio, poderoso, elocuente, justo. 1000 virtudes le puedes poner, pero eligió una. Mira, en Mateo 11:29, la versión RBC dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Voy a hacer un paréntesis ahí. ¿Por qué Jesús dice mi yugo? Acuérdate que Jesús tomaba muchas analogías del campo, ¿no? El sembrador, de cosas de la ciudad también, de lo que él veía. Y cuando Jesús habla del yugo, en el campo, cuando tú tenías campo en esa época, normalmente la gente que podía tener tenía 2 bueyes, ¿sí? 2 toros, y tenían un toro viejo que ya lo habían entrenado por mucho tiempo, que era el que sabía cómo hacer los surcos para sembrar, ¿sí? Ellos llevaban la yunta, ¿sí? Que era lo que iba haciendo con un disco de metal, iba haciendo como un tajo en la tierra, por así decirlo, para después sembrarla. Y a veces compraban un buey joven que tenía más fuerza, ¿sí? Porque el buey viejo ya no daba más para cargar todo, viste, unos troncos y se ataba un yugo. Y entre los 2 bueyes llevaban como un tronco, así que tenía como una abertura acá en el cuello. Y era así, a la horizontal iba un buey de un lado y el otro buey del otro lado. Y con unas cuerdas, ¿sí? Hacían un yugo.
Por eso la Biblia dice, no os unáis a un yugo desigual, porque justamente los dos bueyes estaban atados por ese yugo y a donde iba uno iba el otro. No es que cada uno podía decir, no, bueno, yo para allá, yo para allá. No, tenían que ir al mismo punto. Entonces, cuando Jesús dijo, lleven mi yugo, ¿sí? Se refería justamente a que el buey joven tenía que aprender del buey viejo a llevar el yugo y a seguir al buey viejo que ya conocía el camino y el ritmo para ir arando la tierra. Entonces Jesús usa esa analogía y dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Como diciendo, yo soy el buey viejo. Sigan mi camino, sigan mi ejemplo, déjenme guiarlos. Y mirad lo que dice, que es la parte a la que íbamos. Aprendan de mí, ¿qué? Que soy manso y humilde de corazón. De todas las virtudes que Jesús podía, esta es la única vez que vas a encontrar a Jesús diciendo, aprende de mí. Es la única vez en toda la Biblia en que Jesús dice, aprende de mí algo. Y no te dijo, aprende de mí, mira cómo oro, mira cómo ayuno, mira cómo conozco la Biblia, mira qué justo que soy, mira cuánta unción que tengo, mira cuánto poder y cuántos dones. No, Él dijo, aprende de mí esta cosa. La humildad. Porque la humildad, mi hermano querido, y esto lo aprendieron los cristianos de antaño, es el secreto. La humildad es el secreto para ser exaltado por Dios. La humildad es el secreto para tener más gracia de Dios. La humildad es el secreto para que Dios te confíe más de su poder. Mira, hay dos personajes que son, más allá de que Jesús es Dios hecho hombre, hay dos personajes en los historiadores bíblicos que son los más relevantes. En el Nuevo Testamento, obviamente, Jesús. Y en el Antiguo Testamento, ¿quién era? Moisés. ¿Sí? O vos le preguntás a un judío, para vos, ¿quién es el personaje más importante? Mismo el presidente de Argentina dice Moshe, o sea, Moisés. Es uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Y mirá lo que dice Dios de Moisés en Números 12, del 3 al 9, la versión RBC. Hubo una ocasión cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto todo, ya iban en el desierto, ya habían cruzado el Mar Rojo, habían visto los milagros de Dios. Y claro, ¿quién iba con Moisés? Sus hermanos, María y Aarón, ¿sí? O Mara. Tenía otro nombre en hebreo, pero bueno, Miriam. Era María. ¿Qué les pasó? Como Moisés era muy tímido, y algunos creen que tartamudeaba al hablar, o que la timidez lo hacía como, se ponía tan tímido que no podía decir bien las oraciones, se trababa. Entonces, quien hablaba por él, ¿quién era? Aarón. Entonces Moisés le decía, decía esto, taca, taca, y el otro gritaba y hablaba, ¿no? Y todos, bueno, tenían a Aarón como alguien importante. Y María era una profetisa. Y Dios los usaba a los dos. Pero seamos honestos, el centro ahí, digamos, de la escena, el líder, era Moisés. Pero Moisés le daba mucho lugar ahí, entonces de repente se le subió a la cabeza a María y Aarón y empezaron a criticar a su hermano, a Moisés. ¿Pero qué se cree este Moisés? ¿Viste? Le empezaron a hallar defectos, dijeron, no, pero si, ¿acaso Dios no habla a través de nosotros también? ¿Qué se cree que él es el gran profeta o qué? Empezaron y se ve que María era la que más le chiqui, le soltaba la lengua. Y mira lo que pasó en Números 12 del 3 al 9. Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. El Señor llamó a Moisés, a Aarón y a María, y a los tres les ordenó ir al tabernáculo de reunión. Allí el Señor descendió en la columna de nube, qué tremendo. Se detuvo en la entrada del tabernáculo, estaban paraditos, Moisés, Aarón y María.
y llamó a Aarón y María. Los dos acudieron temblando seguramente, imagínate, Dios mismo en medio de una nube. Y el Señor les dijo, escúchenme bien, cuando haya entre ustedes un profeta del Señor, yo me apareceré a él en visiones, le hablaré en sueños, pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no lo hago así, sino que con él hablo cara a cara. Qué tremendo. O sea, Dios estaba defendiendo a Moisés con María y Aarón. Claramente y sin misterios, él puede ver mi apariencia. ¿Por qué se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés? Entonces el Señor se encendió en ira contra ellos y se fue de ahí. Bueno, después véanlo en su casa si quieren ver toda la historia. María quedó con lepra. Aarón quedó asustadísimo. Después el Señor los sanó, Moisés oró por ellos y los perdonó, los bendijo. Pero lo que me llama la atención acá es cómo empieza, antes de entrar en la historia, dice sobre Moisés. No había un hombre más humilde en toda la tierra en su época, ¿no? Que Moisés. A ver, me perdí. Dice, Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. Entonces la humildad, mi hermano querido, no es solamente una virtud más para algunos, no. Es una virtud, sí, poderosísima. Que Jesús, de todas las virtudes que tenía, dijo, aprende esta. Busca esta virtud para parecerte a mí. Y vamos al Antiguo Testamento y encontramos al hombre que Dios eligió para liberar a su pueblo, para ser un símbolo de Jesucristo, porque Moisés fue como una imagen, una figura de Cristo, que libera al pueblo de Dios. Lo eligió por su humildad. Ahora, Moisés no nació humilde, y esto es lo que a mí me gusta. Moisés nació humilde entre los hebreos, pero se crió como un hijo del faraón, como un nieto del faraón. Moisés se crió entre grandeza, atendía a tutores privados, le enseñaban sobre guerra, arquitectura, astronomía, matemáticas, porque Egipto en ese momento era el imperio más pujante de su época. Moisés creció con todas las mejores comidas, los mejores alimentos, lo vestían con las mejores ropas. Y Moisés no era un hombre humilde cuando nosotros lo leemos. Es más, él tenía ambiciones personales, él quería ser el libertador. Él pensaba que iba a ser como un faraón y que iba a liberar a los judíos. Tanto así que una vez que un judío, un hebreo, era maltratado por un egipcio, Moisés fue y lo defendió y se le fue la mano, no sé. Hay que matar a alguien. ¿Cuántos ya que han matado a alguien? Moisés lo mató. O sea, muy humilde no era. ¿Me explico? Y después de eso, no crean que se achicó, fue un error. No, siguió normal. Lo mató al egipcio, lo escondió por ahí y siguió su vida normal. Y dice que más tarde, en una ocasión, pasó el tiempo, vio a dos judíos peleando, discutiendo entre sí a dos hebreos, y les dijo, no peleen, ¿qué les pasa? Y uno de ellos le dijo, ¿quién te crees vos? ¿Qué te crees que Dios te puso como juez entre nosotros? ¿Me vas a matar como al egipcio que mataste? Ahí se asustó Moisés. Dijo, upa, esto ya se sabe por todos lados. Y ahí huyó. O sea, Moisés se volvió un prófugo por asesino. No era un muchachito humilde. ¿Dónde aprendió Moisés la humildad? En el trato de Dios. En el desierto estuvo 40 años cuidando las ovejas de otro. De ser un príncipe se volvió en un empleado arrimado ahí, dame de comer por lo menos algo, y le cuidaba las ovejas a Yetro. Y ahí fue donde Dios se le apareció, cuando después de 40 años en que Dios trató con su carácter,
con su orgullo, con su temperamento, y Moisés se volvió. No, alguien, bueno, ya ahora es más buena onda, se le bajaron los humos. No, se convirtió en el hombre más humilde en toda la tierra. Qué fuerte lo habrá tratado Dios en el desierto. Y probablemente él mismo habrá permitido que Dios trate con y lo lleve a ser un hombre humilde. Entonces la humildad no es algo con lo que uno nace, como hay gente que, tiene esa cualidad. No, para un hijo de Dios es algo que se adquiere, es algo que tú buscas, es algo que tú quieres, es algo que en tu corazón está esa persecución hacia la humildad, porque has entendido que es una virtud de las más importantes que Dios le da a aquellos que lo buscan. La tuvo Moisés, la tuvo Jesús, y Dios mismo fue humilde al hacerse hombre. Entonces la humildad, termino con este salmo que dice de esta sección 37:11, Salmo 37:11 en la versión RBC, pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. ¿Sí? Hay otro versículo que dice, Dios da gracia al humilde, Dios exalta al humilde, Dios salva al humilde, Dios consuela al humilde. Busca la palabra humilde en la concordancia de tu Biblia y te vas a encontrar todas las bendiciones que van añadidas a la humildad. Autores como Kempis enfatizaban que la humildad no era solo una virtud, sino era el camino a ser como Cristo y era el camino a adquirir el poder de Dios. Y se entiende, ¿no? Porque si yo voy a manejar el poder de Dios, si Dios me va a conceder tener un poder que los demás no tienen, el poder sobrenatural del Espíritu Santo, algo que yo necesito es ser humilde para que no se me suba la cabeza, amén. Despojémonos de todo orgullo y soberbia y practiquemos la verdadera humildad, viviendo para servir a otros y no ser servidos, estimando a los demás, como dice la Biblia, como mejores que nosotros. Amén. Por eso el primer punto que Jesús dijo, ¿quieren seguirme? ¿Qué dijo? Niégate a ti mismo. Entonces puedes tomar la cruz y seguirme. El negarse a uno mismo es decir, no, yo no soy mejor que los demás. Yo no soy tan importante. Yo no soy la última Coca-Cola del desierto, ni la estrella de la mañana. Yo soy menor a los demás. Yo necesito de Dios. Yo necesito más que otros. Yo necesito ayuda. Cuando vos entiendes tu lugar delante de Dios, te hace no sentirte mejor que los demás. Porque te das cuenta que sin Él no eras nada. Vamos al número 6, el anhelo por la santidad personal. Esto es algo que los cristianos antiguos o de la antigüedad buscaban mucho, la santidad personal. Hebreos 12:4 dice en la versión 12:14, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué es la santidad? ¿Qué es la santidad, Noel? Porque, ¿qué es? Andar con una sotana diciendo, ay, no veo nada, vestido de blanco, viste, como flotando en el aire. No, la santidad, la palabra original para santidad, que es kadosh en hebreo, o más bien santo es kadosh, que santidad viene de santo, y santo quiere decir apartado del mal. Y otras versiones, aplicado al creyente, dice apartado para Dios. ¿Sí? Entonces, ser santo no es ser perfecto. Hay gente que confunde ser santo con ser perfecto. No. Ser santo es apartarse del mal. ¿Para quién? ¿Por quién me aparto del mal? Me aparto para Dios. Me reservo para Dios. Me alejo del mal para que no me contamine y poder presentarme limpio delante de Dios. Eso es santidad. Entonces,
1 Pedro dice, 1 Pedro 1:16 en la versión RBC dice, sean santos porque yo soy santo. Ahí está hablando el Señor. Sean santos porque yo soy santo. Y ahí nos pone una premisa. La santidad no se gana con el autoesfuerzo, ¿sí? Con golpearme la espalda o con mortificar mi carne porque no la puedo controlar y castigarme porque hice mal, ¿no? O aguantarme las ganas de mi carne. No, la santidad no se adquiere así. La santidad dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces la santidad de mi vida va a ser un reflejo de cuánto estoy permitiendo que la santidad de Dios se acerque a mí. O sea, en otras palabras, nadie de nosotros puede ser santo en sus propias fuerzas. Nadie de nosotros puede ser santo por esfuerzo propio. La santidad es una virtud que solamente le compete a Dios. Y que la única forma de adquirirla es por transmisión. Por contacto cercano. ¿Sí? Como si habláramos de una enfermedad. Pero no es una enfermedad, es una virtud. Yo no puedo ser santo por mí mismo. Y ahí es por lo que muchos a veces no pueden vencer contra su carne y contra las tentaciones y contra el pecado y vuelven a caer y se sienten mal y se sienten mal con Dios y sienten que no tienen poder y que no pueden vencer y que no pueden dejar de pecar y que no, porque lo están intentando en sus fuerzas. Vos no puedes ser santo en tus fuerzas. Entonces, ¿en qué me tengo que enfocar? En vez de tratar yo de alejarme del mal, yo tengo que enfocarme en acercarme al bien. ¿En acercarme a quién? A Dios. En fortalecer mi relación con el Espíritu Santo. En pasar tiempo, en tener más contacto con el Espíritu Santo. Entonces, entre más tiempo yo paso y más contacto tengo con el Espíritu Santo, su santidad se empieza a reflejar en mí. Como cuando Moisés subió a la montaña y dice que él volvió y su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque estuvo con Dios. No porque Moisés de repente le brilló la cara. No, porque ese resplandor lo adquirió de haber estado viendo el resplandor de Dios. Entonces la santidad se adquiere de la misma manera, de pasar tiempo con Dios, de estar con Él, de respetar su palabra, de tener el temor de Dios en tu corazón y de querer agradarle, pero sobre todo de pasar tiempo en su presencia. Es la única forma en que podemos adquirir santidad. Obviamente hay una parte práctica, porque si no, no tendríamos más nada que hacer más que vivir orando. ¿Cómo en lo práctico, cómo me mantengo apartado del mal y apartado para Dios? Pues tengo que vivir una vida consagrada a Él, ¿sí? El que no distinga entre el mundo y Dios, pues difícilmente va a poder vivir en santidad. El que su vida no se diferencie de la vida de su vecino, difícilmente va. O sea, cristianos que están inmersos en el mundo. La Biblia dice que los que aman al mundo no pueden agradar a Dios. Entonces, mi hermano, tú tienes que... Yo leí hace tiempo un libro que se llama No améis al mundo, de Watchman Nee. Te lo recomiendo, está bueno. Es un poco heavy. O sea, es lectura más pesada. Para leer una página a veces te pasas varios días. Pero algo que me gustó que decía, tú no vas a poder ser libre del mundo, dejar de amar al mundo, a menos que para ti el mundo muera en tu corazón. Y daba un ejemplo. Supongamos que vos tenés plata ahora, ¿no? No sé, te dejó un abuelo, un pariente, te dejó 10,000 dólares. Y dices, ¿qué hago? Y en tu barrio roban y en tu casa están las entraderas al orden del día. Dices, ¿qué hago? ¿Me lo dejo acá abajo del colchón? No, me lo van a venir a robar. Entonces,
Te dice alguien, no, metelo al banco, ponelo a plazo fijo, te van a intereses. Bueno, y dices, ¿qué banco ideal más cerca? Tengo el que más cerca. Pero alguien te dice, ¿sabes qué? Me dijeron que ese banco está fundidísimo, va a quebrar mal. No tienen plata, un desastre, va a quebrar. ¿Vos pondrías tu plata en algo que está destinado a quebrar? No. Entonces, este autor decía, Watchman Nee, ¿por qué apuestas al mundo si el mundo está condenado a desaparecer? El mundo está condenado a morir. Mientras que vos no condenes al mundo en tu corazón, igual como Dios lo condenó, tú no vas a poder ser libre del mundo. Mientras que en tu corazón tú no digas, este mundo está perdido, este mundo va a desaparecer. No puedo invertir mi tiempo, ni mi vida, ni mi corazón en algo de este mundo porque está condenado a la muerte. Mientras que eso no suceda en tu corazón, tú no vas a poder dejar el mundo. Tú tienes que condenar al mundo en tu corazón. Por eso Pablo decía, yo estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. Es como una ex que odias y que no la podés ver más. Sí, pero ahí están los bobos, ay, buscándola a la que lo destruyó, a la tóxica, ¿viste? No, el mundo es algo que te va a destruir. Es algo que Dios condenó. Entonces, como Pablo, tenemos que decir, yo estoy muerto al mundo y el mundo está muerto para mí. Cuando en nuestro corazón, no en nuestra boca, en nuestro corazón, damos sentencia de muerte al mundo, ya no queremos pasar tiempo en el mundo, ya no queremos invertir en sus cosas, ya lo del mundo no nos atrae. Pero si no, te va a estar tentando constantemente y no vas a ser diferente a cualquiera que vive en el mundo. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso dice la Escritura. Entonces, ese es el primer paso para poder vivir en santidad. Tienes que condenar al mundo en tu corazón. Y la otra parte es que la Biblia nos enseña ciertos puntos. Hay un versículo en Filipenses 4:8 que dice, todo lo que piensen, o sea, todo lo que pase por tu mente, dice, todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo santo, lo puro, en esto pensad, todo lo digno. Entonces, lo que pasa por mi mente, yo lo tengo que mantener limpio. Yo tengo que invertir mis pensamientos en cosas limpias, puras, buenas. Así me mantengo en santidad. Lo que sale de mi boca, Jesús dijo, no lo que entra a la boca, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Entonces, lo que yo hablo, dice que vuestra palabra esté sazonada de sabiduría, de verdad, de pureza. Lo que yo hablo, yo no puedo andar hablando cualquier pavada y hablando malas palabras y maldiciendo y mintiendo y lo que sale de mi boca o me bendice y me llena de Dios o me contamina. Jesús dijo, no lo que entra a la boca no es lo que contamina, lo que sale de ella. Entonces yo tengo que aprender ¿a qué? A refrenar esta lengua, a frenar mi boca, a hablar sabiduría, a hablar bendición, a elegir mis palabras. Eso me va a mantener santo, me va a mantener limpio, porque dice que lo que no es lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina. O sea que mis propias palabras pueden ser lo que está contaminando mi espíritu, mi mente y mi corazón. Hay otra parte de la Biblia que dice, no erréis que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea que también lo que hablo en un grupo, en un grupete, puede bendecirme o corromperme. Te doy otro ejemplo. Jesús dijo, los ojos son la lámpara del cuerpo. ¿Viste la clásica, las ventanas del alma? Los ojos, dice, si tus ojos son limpios, tu cuerpo será limpio. Y en otra parte de la Biblia dice, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿sí?, son los que nos contaminan. Los deseos de los ojos, a ver si lo tengo por acá. Efesios
no, perdón, Efesios 5:3 dice que ni siquiera hablemos de las cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas tres cosas son las que Satanás usa para destruir a un hombre. A Adán le dijo, dice, y vieron que el fruto era agradable a los ojos, los deseos de los ojos. ¿Sí? Los deseos de la carne lo probaron. Y les dijo, seréis como dioses, la vanagloria de la vida. A Jesús, ¿con qué lo tentó el diablo en el desierto? Con lo mismo. Le mostró los reinos de la tierra, los deseos de los ojos. ¿Sí? Le dijo, si eres hombre, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Los deseos de la carne. Y le dijo, si te postras y me adoras, yo te voy a dar todo, el poder y los reinos, la vanagloria y la vida. Satanás siempre va a usar eso para destruir a un hombre. Entonces, una de las cosas que tenés que cuidar es lo que ven tus ojos y lo que desea tu corazón, lo que desea tu alma. ¿Sí? Y la vanagloria, cuidarte de la vanidad, de las pavadas que no te edifican. A veces somos muy propensos a la pavada, no hace nada, pero la vanagloria, la gloria vana, lo que le da una satisfacción falsa a tu alma. Cuidándome de esas cosas, yo me mantengo santo. ¿Amén? Bueno, me fui medio largo con este punto. 7. La importancia del servicio desinteresado. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Es otra parte donde Jesús le dice a los discípulos, ustedes vieron lo que yo hice, soy el maestro, soy el Señor. Pero ¿qué hizo Jesús? Se puso una toalla, un trapo, se ató acá como si fuera un mozo y se puso a servirles. Y se arrodilló y le lavó los pies, porque ese era el trabajo que hacía un esclavo al llegar a una casa de un judío más o menos rico, de un romano con más o menos los que tenían sirvientes. El sirviente, el más inferior, el más esclavo, era el que le lavaba los pies, que venían con barro, con tierra. No es que tenían calles y andaban con sus Nike, no, con una sandalia llena de tierra, de mugre, de caca, habían pisado por ahí. ¿Y quién lavaba esos pies? El esclavo, el más bajo. Entonces, por eso Jesús se ciñó la toalla, se arrodilló delante de ellos y le lavó los pies. Por eso Pedro dijo, no me vas a lavar a mí. Pero no porque era muy humillante ese trabajo. Y Jesús hizo ese trabajo y les dijo, ejemplo os he dado. Porque el que quiera ser el más grande tiene que ser el que sirve a todos. El mayor tiene que ser el menor. Dicen, el mundo es al revés, pero no será así entre ustedes. Entonces, la importancia de servir desinteresadamente, ojo, desinteresadamente. Hay gente que lo hace, que sirve para que lo vean, para que digan, ay, mira qué bueno que es, ay, qué buena que es esa hermana. ¿Sí? No, servicio desinteresado. Yo me acuerdo cuando iba a los Boy Scouts, cuando era niño, los Boy Scouts fue un cristiano, Baden Powell, y uno de los juramentos de los Scouts, o de la oración del Scout más bien, estoy diciendo mal, la oración del Scout era, Señor, enséñame a ser generoso, a combatir sin miedo a que me hieran. Y dentro de esa oración había una frase que decía, a no buscar mayor recompensa que el saber que hago tu voluntad. Y me acuerdo que cuando yo me convertí después en la adolescencia, yo me acordaba de esa oración y me quedó grabado, no buscar recompensa, no buscar palmadita en la espalda, no buscar que otros te vean, no buscar que otros te reconozcan, no buscar que otros digan, mira qué buen cristiano que es. A mí no me importa si otros piensan que soy buen cristiano o no. No es que porque no me interese lo que piensen los demás, pero no me genera nada acá. Yo quiero agradar al que sí me importa, al que tiene validez lo que él diga, y que pueda ver mi corazón y diga, yo veo tu corazón y yo sé por qué estás haciendo lo que haces. Tenemos que buscar servir a Dios y servir a los demás desinteresadamente.
los primeros cristianos buscaban esto, no solamente entre nosotros, aun cuando hacemos algo bueno por alguien en la calle. No lo tenemos que hacer porque, ay, mira qué bueno que es, o porque me da lástima. Hay gente que se rige por lástima o por aparentar. No, tenemos que hacer bien sabiendo, primero como si lo estuviéramos haciéndoselo al Señor. Viste que hay una parte donde Jesús van al cielo los creyentes y le dicen, ven, pásate, tenés una gran bendición, te lo estoy parafraseando. ¿Pero por qué, Señor? Porque estuve preso y me visitaste. Y le dice el hombre, pero Señor, ¿cuándo estuviste preso? ¿Cuándo fue que te visité? O sea, te equivocaste de persona. Y Jesús, no. Le dice Jesús, porque cuando lo hiciste a uno de ellos, a ese desconocido, pero vos fuiste y lo serviste, a mí me lo hiciste. Entonces viene otro y le dice el Señor, bienaventurado eres, ven, pasa, entra al gozo de tu Señor, porque tuve hambre y me diste de comer. Pero ¿cuándo te di de comer, Señor? Por cuanto lo hiciste a uno de esos, al más pequeño, a mí me lo hiciste. Entonces, cuando hagamos cosas buenas o cosas de servicio para la iglesia, para los hermanos o para un desconocido, hagámoslo como si se lo estuviéramos haciendo al Señor. Y eso va a traer recompensa. Amén. Entonces, no importa quién sea. No importa a quién bendices, siempre bendice. No importa a quién sirvas, siempre sirve. Y Dios lo va a tener en cuenta. Los primeros cristianos lo entendieron. Los antiguos cristianos entendían que el servicio era un privilegio y una forma de imitar a Cristo. No era una carga ni una obligación, sino un privilegio poder llamarte siervo de Jesucristo. Siervo es el que sirve, no es uno ahí con guardaespaldas, famoso. Eso no es un siervo. Un siervo, en realidad la palabra en griego, cuando se referían a un siervo, era un esclavo. Era el esclavo más bajo que lavaba los pies cuando llegaban los invitados y el amo. Entonces, un siervo, Pablo cuando ponía Pablo, siervo de Jesucristo, no lo ponía como una cosa encumbrada. ¡Ay, va el siervo! ¡No! Siervo es el esclavo, el que sirve. Entonces, el poder decir soy un siervo de Cristo, soy un servidor de Cristo. Amén. Entonces te desafío a servir al Señor sin buscar ningún reconocimiento. Siempre servir desinteresadamente a otros y así reflejas el corazón de Cristo en ti. Número 8, la generosidad radical. Algo que los primeros cristianos sabían es que una de las virtudes más grandes de Dios es el dar. Juan 3:16, el versículo más famoso de todas las épocas, de los cristianos desde que se escribió hasta hoy. Empieza diciendo, de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que dio. El primer acto de Dios es desprenderse y dar. ¿Qué era lo más valioso que Dios tenía? Su propio Hijo. Dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito, único en su género. Y sabía que lo iban a escupir, sabía que lo iban a apedrear, sabía que lo iban a crucificar, que lo iban a matar. Y aún así, fue tanto su amor que nos dio lo más preciado que tenía. Entonces, la capacidad de darse a sí mismo, de desprenderse de lo que más quieres, es una cualidad estrictamente divina. Que solo la vamos a adquirir desprendiéndonos de todo lo que ata nuestro corazón. Por eso a veces mucha gente no entiende la importancia del diezmo y las ofrendas, pero la Biblia no solo nos dice diezmos, ofrendas, habla de dar al pobre, habla de dar a la viuda, habla de dar al huérfano. Hay gente que no entiende esto y dice, no, es para que los pastores se hagan ricos, es para que, ojalá fuera así, pero no es así.
estadísticamente menos de un 10% de los pastores viven de los diezmos. Solo las iglesias grandes, ¿viste? Las que tienen miles de miembros, los pastores pueden vivir de los diezmos, pero las iglesias pequeñas no. Rara vez, yo conozco todos los pastores del conurbano de Buenos Aires y muchos de Capital, tienen que trabajar para poder, o sea, es como que tuvieras un doble trabajo para poder sostener a su familia y para poder sostenerse. Cuando la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, que el que vive para el evangelio, viva el evangelio. ¿Sí? Pero hay tanto prejuicio en el mundo por las macanas que se habrá mandado 1, 2 o 3, ni el 1%, ¿viste? Todos cortan cabeza y dicen, no, el dinero es para esto, no, es pecado, es malo. Cuando la Biblia no la escribieron los que te enseñan esto. Pero la Biblia, yo creo que una de las formas en que Dios nos entrena a desprendernos de lo material es cuando le tenemos que dar a Él. Porque a vos no te duele. ¿Cuántos de acá pagan impuestos? ¿Están todos en negro? A ver, enfócame la cámara. No, todos pagamos impuestos. Cuando vas a comprar una leche, lleva el impuesto. Más del 21%. Impuesto de esto, impuesto provincial, impuesto municipal. Todos pagamos impuestos. Te guste o no te guste. Ahora, cuando vas a comprar un McDonald's o cuando vas al shopping y te compras una camisa, ¿te duele? No te duele pagarlo. Te encanta. ¿Por qué nos duele cuando le damos a Dios? Porque es nuestra carne. Porque estamos acostumbrados a que Dios nos dé. Que Dios me dé, que Dios me... En ese sentido hay muchos cristianos que tienen un espíritu comunista. Quieren que los mantenga el Estado, que Dios los mantenga. Y en realidad, Dios nos enseña a ser generosos, a ser desprendidos. La Biblia, lo que le dijo Dios a Abraham, mirá, le dijo, y te bendeciré, le dice Dios a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y serás bendición. Y esa promesa de Abraham, Dios se la hizo a todos los creyentes, porque Abraham es el padre de la fe, es el padre de todos los creyentes. O sea, una de las cosas que Dios busca es que tú y yo seamos bendición. Pero yo no puedo ser bendición si no soy generoso. Y yo no puedo ser generoso si no me puedo desprender de lo material. Si me duele desprenderme, si me causa conflicto, problema, yo no puedo ser generoso. Entonces yo tengo que dejar que Dios trate en mi corazón cuando eso me cuesta. ¿Por qué? La Biblia dice, ¿cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Y no es el amor al billetito o a la moneda o al dólar. No, es el amor a lo que me da, el amor lo que me genera el tenerlo, el atesorarlo, el guardarlo, el que este es mío. Como Smigol, ¿viste? Con el anillo. Precious, muy precioso. Entonces, ¿viste eso que le generaba? Porque ya creo que la mayoría habrán visto El Señor de los Anillos. Eso que le generaba el anillo al bicho al hobbit destruido, al Smigol, que decía, my precious, es mío, es mío. Es una seducción que genera el dinero. O no el dinero en sí, la moneda o el papel, porque eso no vale nada, sino el valor intrínseco que tiene. Y el poder tenerlo y poseerlo y acaudalarme y atesorarlo. Eso es ese amor, dice la Biblia, hacia la sensación que te provoca el poder tenerlo y gastarlo vos, es la raíz de todos los males. La raíz de todos los... Pensar en un mal va a terminar ahí. Guerra en Ucrania, ¿por qué? Plata. Maduro no quiere soltar, ¿por qué? El amor al dinero es lo que provoca todo el mal y el sufrimiento en la tierra. Yo no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, cuando no tenemos la capacidad de dominarlo, Él nos domina.
Tanto así que Jesús dijo, no pueden servir a Dios y al dinero. En realidad en griego, en la Biblia dice, cuando tú lo lees en tu Biblia dice a Dios y a las riquezas, pero en realidad en griego dice a Dios y a Mamón. Que Mamón era la deidad, era una deidad, era un ídolo, un demonio que se hacía pasar por el Dios de las riquezas. Y la gente iba y le daba ofrendas y le daba plata porque querían ser ricos. Si vos querías ser rico y no creías en Dios, si no eras judío, tu Dios era Mamón. Y Jesús dijo, no puedes servir a Dios y a este. Las versiones modernas lo traducen en las riquezas, pues se refería obviamente a la guita. Entonces, y la Biblia nos enseña que el amor a ella, a esa posesión, es la raíz de todos los males. Entonces, el vencer eso solo se vence desprendiéndome en mi corazón, quitándole valor. No que me domine, sino yo poder dominarlo. ¿Y cómo yo lo domino? Cuando yo decido lo que hago. Entonces, cuando yo me acuerdo que cuando yo empecé a diezmar me dolía. No me gustaba. Pero una vez escuché a un predicador que decía, cuando vos pagas tus impuestos o te los quita el gobierno, porque no es que los das voluntariamente. Si sos anarcocapitalista, sabes esto. El Estado te quita con su poder, te arrebata tu dinero a través del impuesto, que es un coercivo. Estoy hablando mucho como Milei. Tengo que dejar de ver tantos videos de Milei. El asunto que el dinero o lo controlas o te controla vos. Y el mecanismo que yo entiendo que Dios usa para que nosotros nos podamos desprender es lo simple, lo básico como diezmar. Porque me estoy sacando algo y le digo, esto es para Dios. Eso que parece simple, hay muchos que no lo pueden lograr. Pero cuando tú lo conquistas, entiendes la importancia del dar. Y después le das a Dios y después buscas la oportunidad de darle a los pobres, a la viuda, al huérfano, al necesitado. Cada dos o tres veces por año hay un pastor amigo mío que va a Chaco y llevan ropa, llevan víveres, llevan alimentos. Y cada vez con mi esposa que tenemos la oportunidad, no de la iglesia, nuestra, donamos lo más que podemos. Y me dio gusto que uno de ustedes se enteró por ahí y hizo lo mismo. Dije, estamos dando un buen ejemplo. No lo decimos a nadie, pero vio que lo hacíamos, le pedí que me ayude a entregar la donación. Y creo que fue un buen ejemplo. Entonces tenemos que aprender a dar. Y los primeros cristianos lo sabían, la generosidad radical. Los primeros cristianos eran conocidos por su generosidad radical, compartían sus recursos y cuidaban de los necesitados sin aferrarse a las posesiones materiales. Algunos hasta vendían sus propiedades y las ponían a los pies de la iglesia. ¿Viste cuando leemos en Hechos? Te invito a aprender a manejar tus recursos como un buen administrador de Dios y a vivir una vida marcada por la generosidad, ayudando a otros y apoyando la obra de Dios. Número 9, la disciplina espiritual y la autoexaminación constante. Según de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Hay otro versículo que dice, si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. ¿Por qué es importante autoexaminarse? Algo que le pasa a mucha gente, que conforme vamos creciendo y va pasando el tiempo, nos vamos endureciendo. No es lo mismo cuando tenés 20 años, cuando tenés 30, 40, 70. La capacidad de flexibilidad del corazón cambia. Y conforme pasa el tiempo, nos vamos volviendo más duros, como ese odre que se empieza a endurecer. Y al volvernos más duros, dejamos de cambiar.
Dejamos de buscar el ser mejores, porque sentimos que como ya hemos vivido tanto, pues ya cambiamos lo suficiente. Y es un error. Porque mi meta es ser como Cristo, y hasta que yo no sea como Cristo, yo tengo que seguir cambiando. Y cambiar es despojarme de las cosas de mi personalidad, de mi persona, de mi forma de ser, de mis hábitos, que no son los de Cristo. Entonces, el autoexaminarme, siendo honesto y sincero, o sea, es desnudarte delante de Dios, por así decirlo, desnudar tu alma. Si tú no haces eso de manera regular, tú vas a cometer el error que cometen muchos, que es pensar que está todo bien cuando no lo está. Pensar que ya estás bien, pensar que no necesitas cambiar. Te sentís cómodo con tu situación actual. Pero yo te digo, si todavía no sos como Cristo, no podés estar cómodo. Si todavía hay carnalidad y si todavía hay actitudes que no son las de Cristo, no podés estar cómodo. ¿Qué me impide eso? La autoexaminación. Por eso dice la Biblia, si nos examinamos a nosotros mismos, si nos examináramos, dice, no seríamos juzgados. ¿Qué pasa? Que cuando yo no me autoexamino a mí mismo y me endurezco porque digo, ya está todo bien, estoy bien, y Dios dice, no estás siendo como Cristo, no estás cambiando. Entonces, ¿qué hace Dios? Viene el maligno y me toca. Y empiezo a tener pruebas, y viene una enfermedad, y pasa algo que te mueve los pies, que te hace reaccionar y diga, hey, ¿qué pasa? ¿Por qué si yo creí que estaba todo bien? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué me vino esta enfermedad? ¿Por qué perdí este trabajo? ¿Por qué perdí mi familia? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me entraron a la casa? ¿Por qué me quedé sin nada? Hay mucha gente que le pasa eso, porque en un momento dejaron de examinarse. Por eso dice la Biblia, si nos examináramos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas somos juzgados. Somos juzgados por no hacerlo. Entonces, los primeros cristianos sabían esto y que tenían la costumbre de autoexaminarse. ¿Qué es autoexaminarte? Yo cada tanto, ¿qué es lo que haces? O sea, no es oración. Es un examen de tu alma. A ver, te comparas con Cristo. Decís, a ver, ¿cómo estoy siendo como cristiano? ¿Cómo estoy siendo como hombre, como esposo, como padre, como siervo de Dios? Y tenés que ser bien honesto. Ahora, si te empezás a comparar con otros, pues por ahí puede que zafees y digas, no estoy tan mal. No, compárate con Jesús. Y entonces te vas a dar cuenta que todavía necesitas cambiar ciertas cosas, que todavía necesitas humillarte más, que todavía hay áreas de tu corazón que están muy duras, que tal vez necesitas cambiar tu carácter, que tal vez necesitas reflejar más la ternura de Cristo, que tal vez necesitas ser más pacífico. Yo me hago unos exámenes y digo, y termino molido. No termino bien. Y yo digo, gracias que todavía puedo tener la capacidad de ver mis errores, pero cuando dejamos de ver nuestros errores es donde estamos en peligro. Amén. Entonces el autoexaminarnos ante la luz de los ojos de Dios, no ante mi propia mirada. Ante mi propia mirada yo estoy bien, pero ante la mirada de Dios, que me desnuda, entonces empiezo a ver mis falencias. Y terminamos con esto, la dependencia del Espíritu Santo. Yo sé que fue más largo de lo normal, pero no quería dejarlo sin un punto.
Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Yo les dije que estas 10 puntos, estas 10 virtudes, estos 10 principios, los cristianos de la antigüedad creían y sabían que no solamente eran virtudes buenas, sino que era la forma de imitar a Cristo, y 2, era la forma de tener poder. La dependencia del Espíritu Santo es clave para tener poder. Los primeros cristianos vivían una vida dependiente del Espíritu Santo, buscando su guía, su poder, su consuelo, todo en el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que hace poco mi nene más chico estaba llorando mucho. No sé cuántos días llevaba así, Caro. 1, 2, un par de días, ¿no? Lloraba todo el tiempo, nada le venía bien. Muy raro porque no es así. Todo el tiempo. Y nos empezamos a preocupar. ¿Qué le pasa? Pero él llora y lo consuela a la mamá y se le pasa. Pero ya ni con eso. Le ofrecíamos lo que le gustaba, le ofrecíamos lo mejor y seguía llorando y llorando. Y yo me acordé que hace tiempo, Alan, mi hermano, yo tenía 15 y él era un bebé, y era como mi hijito casi. Entonces me acuerdo, yo era cristiano, mi mamá todavía no se había convertido, y le pasó algo parecido, que no paraba de llorar, pero era más extremo, no quería salir de la casa, gritaba como aterrorizado, rarísimo. Y al bebé le pasaba así, y yo me acordé que yo en ese tiempo, yo le dije, Espíritu Santo, ¿qué le pasa a mi hermano? Y me acuerdo que oré por él, bueno, no fue así, oré y le dije, Señor, que se le pase esto a mi hermano, mi mamá estaba preocupada, y tuve un sueño donde yo soñaba que venía como un espíritu y se ponía sobre él y él empezaba a llorar así. Y me desperté del sueño y él estaba llorando. Entonces fui y oré y reprendí ese espíritu, ¿sí? Todo trabajo de brujería, de hechicería, o sea, era algo espiritual. Al otro día Alan estaba normal. Era un bebé, ni se acuerda porque era un bebé, tenía menos de 1 año. Y me acordé de eso cuando le pasó a mi hijo, al más chico, y le dije, Karel, vamos a orar. Y empezamos a orar, le pusimos manos y reprendimos toda obra de las tinieblas, reprendimos toda cosa mala. No sé si era, ¿qué era? ¿Como a la tarde eso? Ese mismo día ya estaba bien, normal. Y no le volvió. Es como que ¡pum!, se le desapareció. Entonces, la dependencia del Espíritu Santo fuera otro, no sé, va al psicólogo, no es nada malo ir al psicólogo. Pero vos, ¿de quién dependés? ¿A quién acudís cuando necesitas ayuda? Eso es dependencia. Cuando vos dependés de alguien, esa es la primera persona a la que acudes. Es el primero que le vas a pedir ayuda. Dependés de esa persona, en este caso del Espíritu Santo. Tenés que ir al Espíritu Santo antes que cualquier otra persona. No está mal ir al médico, no está mal ir al doctor, no se malinterprete. Pero a quien tengo que correr siempre, la primera persona a quien tengo que correr es al Espíritu Santo. Esa es dependencia. Dependencia del Espíritu Santo. Te animo a que dependas de Él, a que lo escuches, a que lo busques, a que dependas de Él para tener fuerzas, a que dependas de Él para vencer, a que dependas de Él para seguir adelante, a que dependas de Él para salir de ese problema que tenías, a que dependas de Él para lo que sea, aunque vos lo puedas solucionar. Dependencia es decir, Señor, aunque yo pudiera, no lo hago, dependo de ti, no dependo de mis fuerzas. Ponte de pie en tu lugar. Porque la dependencia del Espíritu Santo lo que va a hacer es que te va a permitir ver su poder. Hace años, 1960 más o menos, hubo un avivamiento en las islas de Indonesia, pero un avivamiento tremendo, poderoso. Y los habitantes eran gente muy humilde, tribus, gente
simple. Y cuando tenían que cruzar un río lleno de cocodrilos, oraban a Dios, y muchos de ellos caminaban sobre las aguas, como Jesús caminó sobre las aguas. Está registrado. Hay un libro que se llama Como un viento recio, donde narran todo esto. Y enviaron a uno de los... Esto se supo por todo el mundo, y en Estados Unidos de una iglesia enviaron a buscar a uno de los líderes de este movimiento, que se llamaba Mel Tari, y lo llevaron a Estados Unidos, invitado para compartir todo esto que estaban viendo: milagros, muertos resucitaban, sanidades, tremendo. Y cuando llegó allá y compartió, y le dijeron: ¿por qué acá no pasa eso? Porque Estados Unidos es una nación cristiana en ese momento. Y él dice: porque ustedes tienen puentes y nosotros no. Y dijo: ¿cómo? No le entendían, ¿no? Sí, porque nosotros cuando tenemos que cruzar un río, no tenemos un puente. Entonces, o nos quedamos un año esperando a que bajen las aguas y los cocodrilos se vayan, o cruzamos. Y ahí es donde dependemos del poder de Dios. Y por eso es que pudieron cruzar caminando sobre el agua. Entonces, lo que les estaba explicando él es que si vos dependés de otras cosas, tú no vas a ver el poder de Dios. Pero si tú aprendes a depender del Espíritu Santo, aún en aquellas cosas en que tú podrías hacerlo por tus fuerzas o tener ayuda de otro, pero tú dices: Espíritu Santo, yo dependo de ti, tú vas a ver el poder de Dios. Amén. Así que te invito a cerrar tus ojos y decirle: Señor, yo quiero depender de ti, quiero caminar contigo, quiero vivir en santidad, quiero pasar tiempo en comunión y en soledad contigo. Quiero dar lugar al servicio, servirte sin esperar nada a cambio. Que estos sean virtudes, pero no solo virtudes, sino que sean códigos de vida, códigos de conducta para mi vida. Ayúdame, Señor. Hoy me comprometo a caminar bajo estos principios, a incorporarlos a mi vida, a hacerlos parte de mí, porque quiero ser como Cristo. Quiero andar como Él anduvo. Quiero poder conocerte y que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Nos entregamos a ti, Señor, y que dependemos de ti y confiamos en ti. Ayúdanos a ser como tú. Queremos caminar como tú caminaste, y queremos ser como tú fuiste, y queremos hacer lo que tú hiciste. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Démosle un fuerte aplauso al Señor y nos vamos con una alabanza. Hola, somos Noel y Carolina. Gracias por darnos tu tiempo y tu atención. Esperamos que el programa te haya gustado, que la hayas pasado bien y que te haya sido de bendición. Podés encontrarnos todos los domingos en nuestra página de Facebook y YouTube como Iglesia Evolution. Queremos conocerte y queremos orar por vos. Si nos seguís en vivo, conectate a la misma hora y envíanos un saludo para saber que estás ahí. Hasta el próximo domingo. Chao. ¿Todavía no nos sigues en nuestras redes? ¿Qué estás esperando? Tenemos Instagram, Facebook, YouTube. Búscanos como @iglesiaevolution. También puedes vernos en nuestra página web iglesiaevolution.com. Puedes ver videos, recursos, fotografías, informarte de las últimas noticias. Así que te esperamos, visítanos, síguenos y comparte. Dios te bendiga. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en iglesiaevolution.com.